Buenas tardes para todos y todas. Es un honor estar hoy conversando con personas con las que hemos caminado durante muchos años alrededor del desarrollo infantil y todas las estrategias que involucran también a la familia, primer espacio protector de los niños y las niñas. Como lo comentaba nuestro presentador, vamos a hablar hoy del desarrollo del cerebro infantil y cuáles son las acciones de los adultos realmente en estas acciones. En Colombia llevamos más de 4 décadas buscando que realmente los niños y las niñas se hagan presentes en cada uno de los entornos donde participan. La Ley de Infancia y Adolescencia, la política de Estado de Cero a Siempre y Medellín abanderado desde el año 2004 con todo lo que ha sido el programa Buen Comienzo, ahora la unidad especial y con la herramienta Tejiendo Hogares, que nos pone realmente como en la mira de cuál es la responsabilidad de los adultos en ese desarrollo infantil. Y qué rico ir a conversar, esa es la idea. Que aunque se planteen algunas preguntas, podamos conversar las tres realmente y dar herramientas. Y si no herramientas, sí, seguir sembrando esa labor que tenemos los adultos, como les decía, frente al desarrollo infantil. Vamos a hacer 2 preguntas y aleatoriamente Alejandra o Diana las pueden responder. Sabemos que el cerebro infantil o el cerebro como tal tiene una función que es la plasticidad y en la primera infancia se hace mucho más evidente y hay que aprovecharla. Entonces, ya que en estos primeros años esa plasticidad está tan latente, ¿cómo incide ese vínculo afectivo y esas acciones de los adultos en el desarrollo del cerebro? ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que entre las dos vamos conversando. Bueno, yo creo es muy importante como definir primero a qué le llamamos vínculo, Fanny, ¿cierto? Porque a veces los adultos creemos que vínculo es como el grado de consanguinidad, es decir, somos papá, mamá, hijos, ahí ya hay un vínculo, y realmente no. El vínculo se trata como de esa relación que uno construye con el otro, con ese hijo, con esa hija, a través de la presencia y a través del día a día. El vínculo tiene todo que ver con el desarrollo cerebral. Digamos que el lóbulo frontal, que es el área del cerebro más importante para que los niños logren aprender esas habilidades cognitivas superiores como la autorregulación, la reflexión, el buen juicio, los valores, se desarrolla principalmente a través del vínculo. Y a veces uno cree que como los niños son pequeñitos o cuando tiene un hijo que es bebé, ahí como que no está pasando nada, como que el bebé solamente come, juega, duerme, y en esas interacciones del adulto con ese hijo, con ese bebé o con ese niño, se están fortaleciendo todas las redes neuronales, se está fortaleciendo el sistema límbico, que es en donde se radican las emociones, se está fortaleciendo toda esa parte que va madurando para luego poder hacer procesos escolares. De hecho, hay unos estudios muy importantes que muestran que, por ejemplo, los niños que están en hogares de protección, que no tienen esa figura parental permanente, hacen mucho menos conexiones neuronales de esas neuronas, que esas redes son las que forman, por decirlo así, la inteligencia o las capacidades cognitivas, las tienen en menor cantidad que los niños que crecen al lado de un papá, una mamá o un cuidador estable. Entonces, el vínculo definitivamente tiene todo que ver con el desarrollo cerebral. Para complementar a Aleja, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y pues también muy contenta de encontrarme por acá a Fanny, que hace años no la veía, y estar con Aleja, quien también es una gran amiga y hace parte de Tejiendo Hogares, que es un gran aliado de Buen Comienzo. Ahorita Fanny lo decía y también para complementar a Aleja, la primera infancia es clave. Y por eso muchos nos hemos dedicado toda la vida a trabajar por la primera infancia, infancia y adolescencia. Y esos primeros años de vida es donde el cerebro tiene mayor posibilidad de flexibilidad y es un momento clave de poder acompañar a nuestros niños y niñas para que ese desarrollo llegue de su manera más óptima y se puedan fortalecer todas sus capacidades. Y como decía Aleja, a veces pensábamos que como el bebé no habla, como todavía no se manifiesta de muchas formas que estamos acostumbrados, no le podemos hablar, no nos podemos comunicar y hay diversas formas para hacerlo que pueden hacer que realmente ese cerebro llegue a su máxima capacidad y que puedan desarrollarse temas como la creatividad,
aumentar el vocabulario y la forma de relacionarse, la educación socioemocional que también es clave para nuestros niños y niñas a través del afecto y de la forma de vincularse. Entonces, hablarle a un niño o una niña desde sus primeros días es clave, ponerles música, leerles en voz alta, conversar, contarles historias y empezar a hacer vínculos socioemocionales. Aleja ahorita hablaba de lo que pasa en un cerebro de un niño o una niña, por ejemplo, que es maltratado o que no tiene vínculos emocionales fuertes, pero también qué pasa en un niño que sí lo tiene. Hoy hay estudios importantes que lo muestran y que nos invitan a que realmente nos vinculemos con nuestros niños y niñas desde sus primeros días. En Buen Comienzo lo hacemos, Fanny, y lo hacemos con grandes aliados de la ciudad, buscando que a través no solo de las familias, sino de nuestras agentes educativas, con la formación, el acompañamiento que le hacemos a ambos, a familias y agentes educativos, docentes, puedan los niños y niñas, como les digo, sentir esa cercanía y tener el primer contacto a través de la literatura, del juego, de la conversación y definitivamente del afecto. Yo creo que es muy importante entonces, primero identificar que ese vínculo no es solo madres, padres, cuidadores. Ayer se comentaba que en una de las conversaciones, y era que todo adulto que se relacione con un niño tiene un vínculo y tenemos que realmente cualificar esos vínculos. Como cuidador, como ese vínculo puede establecer el vecino, el amigo, el docente, un adolescente que esté cercano a él. Hablemos entonces cómo pueden los padres, las madres, los cuidadores, todos aquellos adultos o personas que establecen un vínculo con los niños y las niñas, cómo potenciar ese desarrollo. Lo han dicho a nivel general, ¿sí? La literatura, la conversación, pero vemos como algunas estrategias que podemos establecer y de pronto ir más allá de los papás, de las mamás, de los que siempre hablamos como adultos, cómo la comunidad en general puede realmente potenciar ese desarrollo infantil. Bueno, lo decías, Fanny, ya lo hemos mencionado de manera general, pero creo que lo más importante es que todos los adultos seamos conscientes de esa gran oportunidad y responsabilidad que tenemos cuando tenemos contacto con un niño o una niña de primera infancia. Y como decía Fanny, no solo mamá, papá, incluso los hermanitos. Hay diferencias en los hijos únicos o en cambio cuando tienen un hermanito que está también acompañando ese proceso. Nosotros, por ejemplo, desde Buen Comienzo, lo primero que buscamos es eso, que las familias, los cuidadores y todas las personas que están alrededor de los niños y niñas, a través no solo de capacitación, de acompañamiento, sino de movilizaciones sociales, es contarles a todos ese papel clave que tienen, que seamos conscientes de eso y entregarles herramientas de cómo acercarse. Entonces, a través de la música, a través de la literatura, del dibujo, porque nosotros también le podemos dibujar y narrar a los niños y niñas desde muy pequeños, y lo que hacemos es entregar unos kits pedagógicos. Nosotros hemos querido extender, cuando hablamos por ejemplo de Buen Comienzo 365, la ciudad hoy lo reconoce mucho porque es una estrategia de acompañamiento nutricional, pero también es una estrategia de acompañamiento pedagógico, porque de lunes a viernes los niños y niñas están acompañados por nosotros Buen Comienzo dentro de los jardines y centros infantiles, o también desde la modalidad familiar en talleres, pero ¿qué pasa con el fin de semana? ¿Cuánto tiempo dedican realmente las familias a nuestros niños y niñas y qué hacen durante ese tiempo? Entonces entregamos un kit pedagógico con unas orientaciones, con un acompañamiento, unos retos incluso, una provocación y una invitación para que la familia haga unas actividades con ese material. Ustedes no se imaginan los videos tan hermosos, las familias se sorprenden de ver las reacciones de los niños y niñas cuando les leen, cuando les cantan, cuando les acercan un instrumento musical y tienen ese primer contacto, porque realmente es una estimulación que le permite a los niños y las niñas comenzar con ese desarrollo neuronal que poco a poco lo va acercando a todas esas habilidades y competencias que queremos desarrollar desde Buen Comienzo. Bueno, yo creo que además de todo lo que dijo Diana, que sin duda es la base, uno a veces cree como adulto que los niños necesitan como grandes actividades o grandes acciones para fortalecer un vínculo o para construir un vínculo a prueba de crisis, como les llamamos nosotros en Tejiendo Hogares, y realmente en el día a día los niños fortalecen ese vínculo cuando se sienten parte.
Uno como que cree que hay que armarles la salida, el plan, la actividad súper planeada, y no, miren, uno se levanta y el momento del baño. Voy a hablar primero de familias, que es el foco de Tejiendo Hogares, y luego lo traslado pues como a otros adultos con ese vínculo, pero el momento del baño puede ser o a la fuerza y con cantaleta y con desaprobación, o puede ser un momento para cantar, para hablar, luego viene la hora del desayuno y entonces este niño yo lo vinculo y lo hago parte, y entonces le digo, mi amor, tú le echas el azuquita al café y yo voy calentando la arepita, y todo eso va formando un vínculo realmente muy fuerte porque el niño siente que pertenece, que tiene un clan, como una familia, que es muy importante. Y de cara, por supuesto, a los educadores, pues pasa lo mismo. El profe que dice, no sé, tengo que ir a sacar una fotocopia, ven y me acompañas y vamos conversando, y eso no necesita pues como de grandes estrategias, cuando ya pues está lo fundamental de lo que habló Dana, ¿cierto? La música, la literatura, pero miren por ejemplo el efecto que tiene una canción de cuna. Yo creo que a todos recordamos cuál era esa canción con la que la mamá nos dormía o el papá, cuál era esa canción con la que el profe empezaba su jornada cada mañana, que a mí no se me olvida esa profe. A través de las rutinas, eso que tanto trabajan en educación inicial, es una oportunidad maravillosa o para hacerlas un momento de tormento o para hacerlas algo memorable, de eso que uno no olvida. No, es que en mi casa antes de acostarnos siempre estaba la historia de mi papá cuando era pequeño, es que en el colegio antes de tomarnos el refrigerio siempre había un momento en donde hacíamos juegos de roles y a mí no se me olvida. Entonces realmente ese vínculo en el día a día yo creo que es más hacer a los niños parte del mundo adulto. Los niños realmente no saben si están jugando. O sea, un niño no necesariamente tiene que estar jugando a los carritos, a las muñecas, a la cocinita, bueno, a todas las cosas que juegan los niños, sino que si el adulto está con él cocinando, limpiando, haciendo una vuelta, pero a través de un lenguaje lúdico, a través de la generación de un momento, en el día a día se fortalece el vínculo sin grandes actividades. Sí, realmente yo diría que más que incluir al niño en el mundo adulto, es incluir al niño en el mundo, ¿sí? La Ley de Infancia y Adolescencia nos habla de el niño como sujeto de derechos, y siempre he dicho que lo más difícil ha sido eso, ver al niño como sujeto. Entonces, cuando yo en la cotidianidad le cuento al niño cómo me siento, qué está pasando, qué va a suceder. Aquí estamos en un festival del libro y siempre hemos dicho cómo incentivar la lectura en los niños, el predecir. Ve, salieron nubes, ¿qué irá a pasar? Aún al bebé, conversemos con los bebés. La estrategia, todas las estrategias de Buen Comienzo, de 365 y demás, lo que quiere es que realmente nos vinculemos. Les repito, todos los adultos con los niños y las niñas, y que realmente sea sujeto, que podamos hablar con ellos. Entonces, ¿cómo garantizar? Porque Buen Comienzo tiene una historia que dentro de poco, vamos para 22 años, desde el 2004 está Buen Comienzo. Tejiendo Hogares es una herramienta muy fuerte de la Alcaldía de Medellín. Ayer planteamos acá también en las conversaciones en las que participé, planteamos que hemos hecho muchas acciones y todavía no vemos muchos resultados. ¿Cómo garantizar que esto que la estrategia plantea, que Buen Comienzo está trabajando también hace tanto tiempo con padres, madres y cuidadores, cómo garantizar que realmente se promueve el desarrollo infantil en nuestra ciudad y el del cerebro infantil? Bueno, yo creo, Fanny, primero eso que mencionas es súper importante. Los niños y niñas son sujetos de derecho y además sujetos con grandes capacidades para la participación. Entonces, además de incluirlos en esa cotidianidad, también incluirlos en las decisiones y en la estructuración de cada momento que da en el día, ¿cierto? Quizás no todo el tiempo le podemos preguntar al niño o la niña qué va a pasar, pero sí anticiparles, contarles y en algunos momentos hacerlos partícipes de esas decisiones. Por ejemplo, acerca del juego, que ahorita hemos hablado, hay momentos, y Aleja lo decía, cómo en cada momento esa interacción es cálida, así yo esté haciendo una vuelta en el banco, pero también cómo saco unos momentos para jugar y que ese juego no sea siempre estructurado. A veces los adultos nos gustan mucho los juegos de mesa,
los juegos que ya tienen reglas, pero también la idea es poder jugar con los niños y niñas y potenciar su creatividad, preguntarles qué quieren jugar, pedirles que ellos creen ese juego o esa lectura o esa narración. Por ejemplo, no siempre hay que leerles el cuento completo cuando aún no saben leer, sino en algún momento preguntarles qué crees que va a pasar o luego a continuación qué quisieras que pasara. Entonces, creo, Fanny, que sí hemos logrado cosas muy bonitas y buenas. Incluso hay estudios que se han hecho. En el 2019 se hizo uno donde se hizo una comparación de qué pasaba con un niño o una niña que había estado en Buen Comienzo y uno que no. Porque pasar por Buen Comienzo no solo es tener un desarrollo integral en salud, en nutrición, sino un acompañamiento que potencia su desarrollo cognitivo y acompaña a las familias para que haya un cambio en esa dinámica familiar, en esa conversación, en ese juego y definitivamente en las relaciones afectivas. Y lo que mostraba este estudio es realmente las diferencias y un asunto de niños y niñas con mayores posibilidades de acceder a educación superior, a prevenir el embarazo adolescente. Había mucho menos embarazo adolescente. Un niño, cuando no solo acompañado, tengo que aclarar, por Buen Comienzo, sino obviamente por la educación regular y todo el sistema, pero la diferencia que hacía por haber pasado por Buen Comienzo. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para que los niños y niñas tengan las mismas posibilidades y oportunidades en la ciudad y puedan ser acompañados por familias amorosas, que yo creo que Aleja también nos puede complementar mucho más en eso. Bueno, yo creo que Medellín garantiza el desarrollo cerebral sin duda, pues desde un programa como Buen Comienzo, pero Tejiendo Hogares también como proyecto estratégico en la ciudad, que es un complemento a eso que hacen las instituciones educativas, los jardines infantiles, y si bien Tejiendo Hogares no solamente se enfoca en trabajar en familias con hijos, no necesariamente tienen que tener hijos para poder aprovechar las oportunidades que acerca Tejiendo Hogares. Cuando pensamos en ese trabajo que Tejiendo Hogares hace en el territorio con las familias, somos muy intencionados de hablar de desarrollo cerebral, de hablar cómo la violencia y el maltrato afecta el desarrollo del cerebro de un niño, a veces de manera irreversible, ¿cierto? De acuerdo al grado de violencia. Somos muy intencionados, por ejemplo, Diana tiene un equipo de Tejiendo Hogares en su unidad administrativa y desde allí le contamos a los papás qué esperar de los niños a nivel de desarrollo y les hablamos de todas las etapas del desarrollo, de cómo ese cerebro va cambiando, se va transformando, pero más allá de eso, de las herramientas para que en su día a día estén apuntando a través de las pautas de crianza a, digamos, aportar en el desarrollo cerebral, porque lo pedagógico lo hace Buen Comienzo, primera infancia, pero como desde la familia se potencia ese desarrollo cerebral. Entonces creo que Medellín tiene muchas estrategias y muchos programas maravillosos, no solamente pues Buen Comienzo, Tejiendo Hogares, Salud también lo hace, muchas otras secretarías, pero creo que sí estamos como con esta conciencia que a los adultos hay que contarles que hoy que tenemos la información, la evidencia científica de cómo el vínculo, la estimulación potencian el desarrollo cerebral y cómo eso hace que tengamos ciudades con personas que en su vida adulta son funcionales, con una buena base de salud mental, con oportunidades de empleo, cómo todo eso viene del desarrollo cerebral en la infancia. Creo que somos una ciudad pionera y muy consciente, en donde también desde Tejiendo Hogares, pues y que valga la pena pues nombrarlo por el contexto del evento en el que estamos, digamos que una herramienta muy fuerte que le sugerimos a los papás es esto que está pasando aquí, la lectura, el canto, el tiempo, un fin de semana de calidad, de venirnos a ver una feria, de estar juntos, de bajarle a las revoluciones y mirarnos a los ojos. Entonces, yo creo, Fanny, que somos una ciudad muy consciente de que el desarrollo cerebral de los niños tiene que ser un tema y que, por supuesto, la lectura es una de las herramientas que lo potencia al máximo. En las respuestas de usted recordaba, en sus inicios, Buen Comienzo le preguntaba a los padres cuándo empieza el niño a aprender y decían cuando va a la escuela, ¿cierto? Solo cuando íbamos a la escuela aprendíamos y ya hemos trabajado arduamente en el país y en las ciudades en especial para demostrar que desde antes, desde la gestación, hemos hablado que uno como mamá, como papá se forma 20 años antes para acompañar ese proceso. Entonces realmente estamos aprendiendo todo el tiempo. El cerebro infantil, por esa plasticidad de la que hablábamos, lo que hace es propiciar ese espacio para que la lectura, la ciencia, la matemática y todo pueda realmente desarrollarse.
Este espacio, como lo decía Alejandra, del segundo festival del libro infantil, nos pone de manifiesto que realmente la ciudad ha cambiado, que la ciudad abre espacios para hablar de la lectura y demás, y cómo entonces desde cada uno de los programas que ustedes acompañan podemos promocionar que las familias asistan a estos eventos y que realmente la lectura y la escritura, que van a la par cuando realmente es comprensión y lleva a entender el mundo, cómo hace que realmente esto que estamos viviendo pueda desde los programas de Buen Comienzo y Tejiendo Hogares como herramienta, pueda realmente seguir permeando los espacios donde los niños y las niñas participan. Bueno, yo creo que la riqueza de un libro, y de nuevo hoy en un escenario como este, lo sabemos, está llena de oportunidades, de riquezas, de vocabulario, de historias, de imágenes, que creo que son fantásticas para acompañar a los niños y niñas. Yo soy mamá, mi hijo ya tiene 9 años, pero los libros para mí han sido un gran aliado, no solo para potenciar todo eso que estamos hablando de la creatividad, del desarrollo del vocabulario, sino incluso para enseñarles cosas de la vida cotidiana. Yo no sé si a veces una mamá, un papá o ustedes como tíos, como amigos de una familia que tiene un niño, y hay asuntos que le dicen a uno, yo cómo le hablo de eso, yo cómo le enseño a compartir, yo cómo le enseño a no pelearse con su hermano, yo cómo le enseño, yo cómo acompaño a mi hijo a que entienda, por ejemplo, que estamos pasando por una separación o porque estamos pasando por un duelo. La literatura es muy rica en contenido, en poder acompañar y conversar y propiciar esos espacios con los niños y niñas. Pandemia, por ejemplo, para mí fue muy difícil y nosotros desde Buen Comienzo tenemos grandes aliados como Ratón de Biblioteca, pero yo también lo tuve como mamá. Yo no sé si algunos tuvieron oportunidad, que Sandra de Ratón Biblioteca en algún momento tomó la decisión de por WhatsApp mandarnos la lectura del día del libro, la hora del libro, perdón. Y mi hijo ya sabía y cada día me preguntaba, ¿cuál es la historia de hoy? Vamos a escuchar. Nos lo narraban porque además esa narración mágica hace que los niños y niñas se puedan transportar a otro mundo. Buen Comienzo también es consciente de eso, por eso hemos generado estrategias como 365, yo les decía, les entrega un material pedagógico y uno de esos materiales es literatura. Yo me puse muy feliz, Fanny, porque una de las colecciones que yo más amo infantiles y mi hijo también, ya ahorita está leyendo otras cosas, pero disfrutamos mucho la colección de Muy Buenas Noches, es lindísima, está llena de historias y hace un año cada niño y cada niña en Buen Comienzo se llevó un libro de estos para su casa. Cada familia tuvo la oportunidad de llevárselo y poder tener, porque es que no siempre podemos tener la oportunidad de comprar libros, ¿cierto? Las familias de Medellín no tienen esa oportunidad todas, así que les entregamos uno. Este año hicimos lo mismo, ahorita en diciembre que pasó, perdón, el año pasado, pero en inglés, con un audiolibro, para también empezarlos a acercar a este otro idioma que es un gran reto que también tiene Medellín y la alcaldía. Pero además nos inventamos una estrategia muy bonita que fueron las bolsas viajeras. Entonces una bolsita llena de libros que va viajando entre una familia y la otra, más o menos cada 15 días. Hay familias que nos piden repetir o que les dejemos los libros un tiempito más y lo hacemos, pero además les enseñamos a cómo interactuar con esos libros a través de capacitaciones, formaciones, a propósito de lo que hablábamos ahorita, del vínculo, porque no es lo mismo que yo tenga un libro y le diga a un niño, bueno, mira las imágenes o ven yo te leo, así esa narración es contada, es con afecto, como todos los procesos de la primera infancia. La alimentación, por ejemplo, porque un cerebro no se desarrolla solamente con palabras, con afecto, sino que necesita buena alimentación, además de otros aspectos porque el desarrollo es integral. Y no es lo mismo, igual que con los libros, que si tú le sirves y hay comida en la casa y se la sirves, pero si como nos decía Nao, nosotros no lo tenemos que comer todo y si no, no nos paramos de ahí, a que si en vez de eso la alimentación está acompañada de afecto, de narraciones en la mesa, a propósito de lo que leímos, a propósito de lo que cantamos o a propósito
de cualquier cosa que el niño o la niña nos quiera narrar. Entonces, en Buen Comienzo le apostamos a eso. También formamos a nuestras agentes educativas en esa promoción de la lectura y también, obviamente, en ese acompañamiento desde el afecto, desde lo emocional. Esa educación socioemocional, yo creo que primero, y Aleja nos puede hablar más de eso, debe pasar por nosotros mismos como adultos. Yo ahorita les decía, a mí me decían que no me paraba hasta terminar, ¿cierto? O me hablaban de los niños de Somalia si no me lo comía todo, pero hasta dónde eso es saludable, ¿cierto? Hasta dónde comemos porque estamos saciados o porque no lo tenemos que comer. Y lo mismo es la relación con los libros y lo mismo es la relación con cada cosa que tenemos en el mundo, que no es lo mismo si está atravesado por el afecto, por la comprensión, por la conciliación en familia o si es por la imposición de nosotros con esa mirada adultocéntrica que tenemos de cómo deben ser las cosas. Así es, Diana, tanto por hablar, ¿cierto? Bueno, pues para no repetir también lo que dice Diana, que sin duda pues es fundamental, nosotros desde Tejiendo Hogares hemos percibido algo muy particular y es que nos ha tocado como enseñarle a los adultos a jugar con los niños, a leerle un cuento a un niño. Los papás aman mucho a sus hijos, pero como muchos de nosotros venimos de generaciones en donde casi nadie jugó con nosotros, era como que la relación con el adulto era lo que tienes que hacer, la tarea, vístete, báñate, pero más allá de eso no pasó mucho. Entonces nos encontramos mucho en Tejiendo Hogares con familias que al momento de estar con sus hijos les da angustia porque no saben cómo jugar, cómo leer. Entonces, desde Tejiendo Hogares, la forma en la que con herramientas prácticas promovemos espacios como este o como esos que fortalecen el vínculo, es en primer lugar enseñándole a los adultos cómo es que uno habla el lenguaje de niño, las necesidades de los niños, las necesidades afectivas de los niños. También, por supuesto, ofrecemos muchos procesos de formación gratuitos que digamos que si se tuvieran que pagar por ellos serían pues inasequibles para muchas familias. Yo creo que la primera dama, quien lidera Tejiendo Hogares, tiene en su corazón eso, que cualquier familia pueda llegar a aprender de crianza a los 2, a los 5, a los 15 y a los 30, porque hijos crecidos dicen que por ahí trabajos llovidos. Entonces, por ahí digamos que tenemos a todo el mundo en el foco, pero mira, Fanny, que especialmente en los hogares de protección, en donde están las familias y los niños que están en procesos de restablecimiento de derechos, hemos encontrado en la literatura una herramienta muy poderosa. Ahora Diana mencionaba que uno a veces se complica para enseñarle a un niño ciertas cosas y hay libros que te ayudan a todo. Y nosotros creamos una colección muy especial que se llama Rufus, y Rufus es un dragón que le ayuda a los niños a gestionar y educar sus emociones, lo mismo que a las familias, pero la creamos porque hablamos de temas que los niños de los hogares de protección necesitan, como el duelo, la separación, lo mismo que era para los papás. Entonces digamos que desde muchos puntos, desde esos talleres de crianza que ofrece Tejiendo Hogares para padres, para maestros en el aula, desde esas estrategias de literatura, desde las ferias que hacemos en todas las comunas y los corregimientos, porque cuando uno hace una feria de familia, ahí le está, digamos, ayudando al niño a desarrollarse integralmente, a los papás a fortalecer el vínculo. A mí esto me mata de amor, pues ver este montón de familias. Y cuando tuvimos a la primera dama aquí el viernes, ella decía, qué hermosura que uno le acerque a las familias una forma de estar juntos, porque a los adultos parece mentiras, pero como que se angustian de yo qué hago con mi hijo, yo cómo juego. A mí hay mamás que me dicen es que yo lo quiero mucho pero yo no sé jugar con él, y también los papás. Y yo creo que espacios como estos o cualquier feria alrededor de la familia, de la educación infantil que uno plantee, sin duda está fortaleciendo el vínculo. Yo quiero rescatar en especial lo que decía Diana, de que el cerebro infantil no solo se enriquece con esta experiencia de aprendizaje. La alimentación es fundamental, el movimiento. Así como a veces no saben cómo jugar, el niño permanece mucho tiempo quieto. Y más ahora con el uso de pantallas, que quiero hacer una pregunta al respecto. Con el movimiento, ese vínculo, hay que hacer preguntas interesantes. Con el niño se puede conversar, así como estamos conversando nosotros, de una manera muy agradable. Y también quiero rescatar que tengamos en cuenta que la familia es el primer entorno protector. Por eso tan valioso esta herramienta de Tejiendo Hogares, porque la familia como primer espacio protector de los niños y las niñas necesita realmente todo ese acompañamiento para nuevamente jugar, para saber conversar, o nuevamente no aprender, porque a mí también me hicieron
comer porque tenía que comer, ¿sí? Hablemos un poco de este uso de las pantallas. En primera infancia o los adultos que acompañamos este proceso, vemos mucho que el celular, la tablet se ha convertido muchas veces en el juguete, y cuando la mamá no tiene herramientas para manejar momentos de angustia con su niño o con su niña, le hace entrega de uno de estos aparatos. ¿Cómo pueden incidir en el desarrollo infantil y qué cambios podemos hacer en lo cotidiano, en cada entorno protector, para realmente enriquecer la conversación, el juego, esos momentos de encuentro con los niños y las niñas? Bueno, Fanny, el tema de las pantallas yo creo que es el tema en este momento, porque yo siento que las pantallas, a mí específicamente me llegó pues a la vida de mi hija le llegó el BlackBerry a los 15 años, ya tiene 30. Entonces yo siento que las pantallas nos llegaron y nadie sabía eso que generaba a largo plazo. Entonces muy rápidamente los adultos y los hijos de esos adultos tuvieron acceso a esas pantallas sin ningún tipo como de guía, de control, por decirlo así, y hoy lo que sabemos es que generan conductas adictivas. En el cerebro se produce la dopamina, que es como la hormona del placer y el bienestar. Entonces les voy a hacer como una comparación. Cuando un niño lee un libro, háganse de cuenta que libera 3 bolitas de dopamina, que es la hormona que te hace sentir bien, feliz, tranquilo. Pero cuando un niño coge un celular y ve un video de YouTube, libera 2000 bolitas de dopamina. Y eso hace que el niño, cada vez que le damos un celular, esté generando una conducta adictiva que después se traslada muy fácilmente a otras adicciones. ¿Los papás se los dan porque son malos? No, porque desconocen que cada vez que su niño está viendo un video de YouTube, antes por lo menos dice pues la Asociación de Pediatría, dice que antes de los 16 años, la verdad es que el cerebro no se termina de desarrollar alrededor de los 21 o los 25, pero mucho más si tiene 3, 4, 5 años, este niño está generando una conducta adictiva. Entonces, claro, se ha vuelto la niñera digital, porque los papás estamos ocupados, porque estamos en una ciudad en donde más de la mitad de las mujeres crían a sus hijos solas, entonces a mí me queda más fácil dárselo para que deje de llorar. Pero yo creo que hoy desde Tejiendo Hogares siempre hacemos el llamado a los papás, es lo mismo que le des un cigarrillo a tu hijo de 2 años a que le des una pantalla. Así como de peligroso se lo queremos hacer ver, porque además de la conducta adictiva está todo el tema de redes sociales, que hoy sabemos que detrás de esas redes sociales llegan todos los retos, llega la pornografía antes de los 8 años. Entonces, ¿qué hacer, Fanny? Ser ejemplo. Y ahí nos ponemos una tarea muy dura, porque es que mientras un niño vea que en lugar de un libro, mi mamá, mi papá, mi profe, el señor que me cuida, la señora que me cuida, todo el tiempo tiene un libro para leer, que eso ya está en vía de extinción, tiene un celular, yo con qué autoridad moral le voy a decir a este chiquitico, no cojas el celular, es que no puedes estar pegado al celular. Los adultos necesitamos empezar a ser coherentes en la vida de los niños. Entonces, si yo sé que le hace tanto daño, pues yo no le modelo, que lo uso, que no lo suelto, que entro al baño con él, que manejo con él en la palanca, que me voy en el metro con él todo el tiempo en el viaje sentado, que me monto al bus y no lo suelto. Ese es como para mí el primer gran compromiso. Más nosotros están enterados de lo que genera en el largo plazo, porque hoy sabemos que los niños por primera vez tenemos una generación de niños miopes desde los 8 años por la luz de la pantalla. Tenemos niños que están teniendo su primera menstruación, su primera eyaculación a los 10 años por la luz que emiten las pantallas. Tenemos niños con alteraciones del sueño por la luz que emiten las pantallas. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de eso con seguridad, lo vamos a pensar más antes de darles un celular o de no darles ejemplo. Más 10.000 cosas que yo creo que nos podríamos quedar hablando aquí, como las alteraciones en el aprendizaje, los periodos cortos de atención. Entonces, ¿tiene TDAH? No, es que ve demasiada pantalla, no tiene ningún TDAH, pero su cerebro se hace débil porque en este scrolling, ¿esto cuánto dura? Segundos. A nosotros para vernos un programa chiquitos, pues a mí, que soy más o menos de la época de Cristóbal Colón, me tocaba esperar hasta el sábado a que dieran muñequitos, porque no había ni Netflix ni esas cosas, y uno se parqueaba a ver un programa 50 minutos, ahora ellos consumen esto en segundos, entonces claro, esa atención es débil, esa capacidad de análisis es débil. Las pantallas nos han traído muchas cosas buenas, pero sin duda hoy son un gran interruptor del desarrollo intelectual de los niños y cerebral.
Yo voy para complementar que creo que Aleja pues nos hizo pues como una ilustración importante de todo lo que está pasando con las pantallas y nos habla de dos cosas, una es información y la otra es ejemplo. Yo creo que además de información y ejemplo es muy importante las herramientas que podamos tener y entregarle a las familias de qué hacer con ese tiempo, con esos momentos que las pantallas nos resuelven. Yo llevo, perdí la cuenta, yo no sé si serán 20 años más o menos trabajando, ya no hago cuenta, ¿cierto? Trabajando por la primera infancia, la infancia y la adolescencia, pero llevo solo 9 años como mamá. Y es mucho más fácil estudiar y explicarle a los otros qué hacer que hacerlo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando íbamos a un restaurante, incluso para mí fue un reto en casa, porque hay un momento en que él me dice es que comer es aburrido. Ir a un restaurante mientras tú estás con la familia es aburrido, ¿cierto? ¿Yo qué hago mientras como o qué hacemos mientras estamos en un restaurante porque me aburro? Si bien yo creo que también a los niños y niñas les tenemos que enseñar poco a poco que hay momentos en que se va a aburrir inevitablemente, también les podemos ayudar a resolverlo de otro modo. En mi casa, por ejemplo, se nos ocurrió jugar adivinanzas mientras llegaba la comida o mientras conversábamos, mientras comíamos, perdón. Por ejemplo, y aún todavía jugamos adivinanzas de superhéroes, de animales, según su interés o lo que esté leyendo o viendo. Cuando era niño era de animalitos, entonces él pensaba en un animal y nosotros teníamos que ir adivinando según las pistas, y si es más pequeño pues todavía tienen que haber retos mayores porque lo más fácil es finalmente pasarle el celular, ¿cierto? Yo tuve una fortuna, justo en FICO 1, como decimos, Aleja me invitó a certificarme como en disciplina positiva y para mí fue lo mejor que me pudo pasar como mamá, que además estaba muy recién había tenido a Jerónimo, porque pude encontrar un montón de recursos y estrategias, porque ese es el asunto. Cuando nosotros pensamos en la pobreza, en las falencias que tienen nuestras familias, pensamos en que a veces no tienen comida, que no tienen recursos económicos, eso es cierto, pero tampoco a veces tenemos los suficientes recursos simbólicos para saber qué hacer con un niño, cómo jugar, cómo conversar, cómo salgo de este momento de aburrimiento, cómo supero una pataleta, el llanto en el restaurante, a pesar de que todos me estén mirando, sin solucionarlo, entregándole una pantalla. Entonces, claro, las familias deben de entender el efecto, deben de entender qué pasa cuando un niño pasa muchas horas en el televisor, en la tablet o en el celular, pero también les tenemos que entregar y acompañar con herramientas, porque de verdad que la creatividad es limitada, el cansancio que tenemos por las múltiples actividades, y cuando son pequeños aún más por todo lo que tenemos. Entonces yo creo, Fanny, que es eso, es poderles darles más herramientas, crear un mundo de posibilidades a cada familia y también mostrarles las posibilidades positivas que tienen, porque también las tienen en el aprendizaje de los niños y niñas. Mi hijo hoy, por ejemplo, aún no juega videojuegos, pero ya crea algunos de ellos. Es decir, en mi casa no hay ni Xbox, ni nada de esas vainas, a pesar de que todos sus amigos ya lo tienen y ya empezamos con el reto de, pero todos tienen, sí, pero tú no. Ve y le preguntas en mi casa si hay una pantallita de esas de Alexa, Alexa, según las recomendaciones, ¿cuándo puedes tener uno? Y así empezamos la conversación, porque también es darles información y que ellos entiendan por qué. No es un no y ya, o mediar el castigo a partir de no la usas porque te gusta mucho, sino que ellos también entienden los riesgos que hay ahí. Y les decía que en cambio, por ejemplo, en el colegio le empezaron a diseñar, pero juegos muy cortos y muy fáciles en computador. Entonces, el primero diseña su juego y luego tiene un tiempo para jugarlo. Entonces, miren cómo uno le puede dar la vuelta y está generando capacidades en esa interacción, pero es clave, como decía Aleja, también el manejo del tiempo y de las barreras, que ya hoy hay muchísimas. Si un niño o un adolescente ya tiene una tablet o un celular, cómo es importante que hayan ahí unos controles parentales
no solo de los tiempos, sino a qué páginas pueden acceder, porque el problema no es solo que lo vean, sino que los niños realmente no están todavía en esa capacidad cognitiva, neuronal, de entender ciertas cosas, así que hay contenidos que les pueden hacer muchos daño. No es solo realmente como un asunto de cuánto tiempo puedan pasar, sino de cuánto daño le puede hacer a su cerebro. Tan rico conversar. De todas maneras, vamos a hacer énfasis en que uno, los niños y las niñas como sujetos están aprendiendo desde antes, desde la gestación. Dos, que ese vínculo es fundamental de cualquier adulto que acompañe el proceso de los niños y las niñas. Y tres, que ese desarrollo cerebral tiene que estar enmarcado en toda una atención integral. Y que la familia como entorno protector es fundamental. Una invitación a que conozcamos más de la Unidad Especial Buen Comienzo y todas sus estrategias, de la estrategia Tejiendo Hogares, porque Medellín es una ciudad que le apuesta al desarrollo infantil, que le apuesta que realmente vamos a mejorar niveles cognitivos en lectura, en motricidad, en que seamos realmente sujetos, que aprovechemos todas las condiciones. Y ayer decían, leer es vivir, y que podamos vivir realmente en una ciudad que nos ofrece todas estas maravillosas herramientas. Queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta para hacerle a nuestras invitadas y que podamos conversar con ellas directamente. Todo muy claro. Bueno, entonces, muchas gracias a Diana, a Alejandra y a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio.